Buenas, mi nombre es Elena Miguel y esta es mi sustentación. En primer lugar, nos mandaron identificar 6 resistencias de acuerdo a su código de valores. Como podemos notar, las resistencias tienen 4 bandas, donde la primera nos indica su primer valor, la segunda nos indica la cifra de ese segundo valor, la tercera nos indica por cuánto vamos a multiplicar este valor y la cuarta nos indica su tolerancia. Vamos a poner un ejemplo, primera resistencia de 270, donde su primer valor es, su primera banda es de color rojo y su primer valor es de 2. En la segunda, la banda es de color morado y su segundo valor es 7. Esto lo multiplicamos por la tercera banda, que es 10, dando así un total de 270 ohms. Este vendría siendo nuestro valor teórico. ¿Cómo vemos la tolerancia? Pues en la cuarta banda nos indica que es un color dorado y aquí podemos ver que el dorado indica un 5% de tolerancia. Para el valor medido, lo hice en casa con un multímetro y me dio 265, pues un valor menor al valor teórico. Ese mismo procedimiento lo hice con todas mis resistencias, en donde en la segunda el valor medido me dio un valor menor, en la tercera me dio un valor mayor, con la cuarta me dio un valor igual, con la quinta me dio un valor mayor y con la sexta me dio un valor menor. En segundo lugar, me indicaron escoger 3 resistencias aleatorias. Pues mi resistencia número 1 fue de 275 ohms, mi resistencia 2 fue de 120 y mi resistencia 3 fue de 570. Todo esto con un propósito de hacer un circuito en serie. Nos indicaban rellenar una tabla con el valor teórico, con la tolerancia, con el valor medido y con el error. Pues yo me dirigí a Tinkercad para hacer mi circuito y como podemos ver aquí, eso me dio un valor de 960 ohms. Claro, la resistencia en serie pues pasa cuando cada una de ellas se sitúa a continuación de la anterior a lo largo de un hilo conductor, como podemos ver aquí. Bueno, dicho esto, este valor también se puede hallar con la suma de cada uno de los valores de esta resistencia, pues eso nos daría el valor teórico. Mis resistencias tienen una tolerancia de un 5%. Para hallar el valor medido, pues procedí a hacer el circuito en casa y me dio un valor de 847. Pues para el error tomé el valor teórico menos el valor medido sobre el valor teórico. Eso me dio un error de 0.01. ¿Qué creo yo que influyó en ese valor, en ese error? Pues mis resistencias. Mi resistencia de 275, que al medirla individualmente me dio 265. Y mi otra resistencia de 570, que al medirla me dio 265. O sea, con esto quiero decir que me dio un valor menor al teórico. Para el paralelo, tenemos esto en tercer lugar. Hice lo mismo que con el circuito anterior, pues el paralelo sucede cuando todas sus terminales están conectadas en los mismos nodos, como podemos ver aquí. Mis resistencias fueron de 275, mi resistencia 2 fue de 120 y mi otra resistencia fue de 570. Tomé las mismas resistencias que nuestro circuito en serie. Para el valor teórico me dio 72.5. En mi tolerancia de resistencias es de un 5%. Para el valor medido en casa, como pueden ver aquí la prueba, me dio un valor de 70 ohms.
Y mi error fue de 0.03. Ok, finalmente en el circuito mixto nos colocaron hallar el valor teórico, valor medido, la corriente, la tensión y la potencia de este. Bueno, este es nuestro circuito mixto, que es el que teníamos que representar en Tinkercad y en persona, como yo lo tengo aquí en mi protoboard, pero luego les explicaré lo de los nodos. Ok, bueno, pasando a eso, aquí tenemos el nodo 1, tenemos el nodo 2, tenemos el nodo 3 y tenemos el nodo 4. Como pueden ver aquí, acércate Titi por favor. Como pueden ver aquí, tengo la resistencia 1 conectada con la resistencia 2 con un mismo nodo. Aquí podemos ver que la resistencia 2 se conecta con la 3 en un mismo nodo, igual que con la 5. Entonces esto también lo estamos representando aquí. La resistencia 5 está en paralelo con la resistencia 6, como lo tengo aquí. Y la resistencia 4 está conectada con la resistencia 3 y la resistencia 6. Esto lo podemos ver aquí. Ok, este valor, para hallar el valor teórico, pues yo lo hice en Tinkercad. Y esto me dio un valor de 545 ohms. Este fue mi valor teórico. Ok, mi valor medido fue de 5.16. Perdón, de 516. Como pueden ver aquí, este es mi circuito. Mi circuito está conectado, los nodos, todo listo. Para hallar la corriente, nos dice que la corriente se halla en serie con la carga. Pues gracias a la explicación de la profesora, pues lo que yo hice fue conectar el terminal del circuito a la carga negativa de la batería y el cable que se dirigía del inicio del circuito al terminal positivo de la batería, pues lo eliminé y coloqué el cable positivo del amperímetro en la inicial del cable y el negativo en el terminal del cable. Con esto tenemos un valor de corriente de 16.5. Y para calcular el voltaje, pues bueno, la tensión se calcula en paralelo con la carga. Como pueden ver aquí en el ejemplo, esto me dio un valor de 8.98 voltios. En la potencia lo que hice fue multiplicar la corriente por la tensión y esto me dio un valor de 148.17. Este es mi valor de potencia. Y mostrando mi circuito, concluyo esta presentación.